La mañana había comenzado como cualquier otra en el pequeño pueblo de Oaxaca. El sol se filtraba entre las montañas, dorando los techos de teja y despertando el canto de los gallos. Don Ernesto Ramírez, de 68 años, caminaba lentamente hacia la plaza central con su bastón de madera, saludando a los vecinos que lo reconocían como el viejo maestro de la primaria. Su paso era sereno, su voz siempre cordial, y aunque los años habían marcado su espalda encorvada y su cabello blanco, su dignidad seguía intacta. Nadie en el pueblo hubiera podido imaginar lo que estaba a punto de suceder. Justo cuando Ernesto se disponía a comprar pan en la panadería de doña Mercedes, dos patrullas irrumpieron en la calle con sirenas estridentes. Los policías descendieron con una firmeza que parecía fuera de lugar. Uno de ellos señaló directamente a Ernesto y gritó: «¡Ahí está! ¡Ese es el hombre!». Los vecinos se quedaron en silencio, paralizados. Ernesto no entendía nada. Uno de los oficiales, con rostro adusto, le informó que estaba detenido por ser el principal sospechoso del robo en una tienda de electrónicos la noche anterior. El viejo maestro sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «Disculpen, debe haber un error. Yo estaba en mi casa anoche, ni siquiera salí», balbuceó sorprendido y tembloroso, pero no hubo oportunidad de defenderse. Lo esposaron frente a todos como si fuera un criminal peligroso. El pueblo entero lo observaba, incrédulo, mientras Ernesto bajaba la cabeza, incapaz de sostener la mirada de sus antiguos alumnos y vecinos. Aquí comienza una historia donde la injusticia y la esperanza se cruzan en el camino de un hombre mayor que nunca imaginó terminar tras las rejas. Antes de seguir con este relato impactante, te invito a suscribirte al canal para no perderte las historias que tocan el corazón y nos recuerdan el valor de la dignidad. El trayecto hacia la comandancia fue largo y pesado. Las calles empedradas que siempre habían sido su refugio, ahora parecían cuchillas que se clavaban en su memoria. El olor a tierra húmeda, el murmullo de los mercados, todo se volvía distante mientras los policías lo llevaban a empujones. Al llegar, fue interrogado sin descanso. Le preguntaron dónde había estado, con quién, por qué lo habían visto cerca de la zona del robo. Ernesto intentaba explicar: «Señores, yo no tengo nada que ver. Pasé la noche leyendo y luego me dormí temprano. Pueden preguntarle a mi hija. Ella vive conmigo». Pero las palabras se perdían en un muro de indiferencia. Los oficiales apenas lo escuchaban. Había pruebas circunstanciales. Un testigo decía haber visto a un hombre mayor cerca del local, y en un sistema donde la prisa por cerrar casos superaba el deseo de encontrar la verdad, eso bastaba. Esa noche, encerrado en una celda fría, Ernesto sintió por primera vez el peso de la soledad absoluta. Las paredes de concreto olían a humedad y abandono. El silencio se rompía apenas por los lamentos de otros detenidos. Su corazón golpeaba en el pecho como si quisiera escapar antes que él. Se llevó las manos al rostro, recordando su vida entera. Los años enseñando a leer y escribir a niños de familias humildes, las tardes jugando con su hija Lucía en el campo, la voz dulce de su esposa ya fallecida que solía decirle: «La justicia siempre llega, aunque tarde». Pero en ese momento, esa frase sonaba como una promesa lejana. La incertidumbre lo devoraba. ¿Cómo podía probar su inocencia si nadie lo escuchaba? ¿Cómo convencer a un sistema que lo trataba como culpable desde el primer instante? Cada respiración se volvía un esfuerzo, cada minuto, un tormento. El amanecer del día siguiente trajo consigo un nuevo peso. Sería trasladado a la prisión estatal, acusado formalmente de un delito que no había cometido. Con los ojos húmedos, Ernesto miró una última vez el cielo abierto antes de que lo subieran al vehículo blindado. Sabía que ese viaje marcaría un antes y un después en su vida. Y aunque aún no lo sospechaba, en aquella celda donde sería recluido, un encuentro inesperado estaba a punto de transformar no solo su visión del mundo, sino también su destino. El camión de traslado avanzaba lentamente por las carreteras polvorientas hacia la prisión estatal. Dentro,
El ambiente era sofocante. El olor a sudor, miedo y resignación impregnaba el aire. Ernesto iba sentado entre hombres más jóvenes, algunos tatuados, otros con miradas desafiantes. Sentía cómo su corazón se encogía con cada kilómetro recorrido. Nunca había estado en un lugar así, y todo su cuerpo le pedía huir, pero sus muñecas esposadas le recordaban que no había salida. Al llegar al penal de Oaxaca, un portón enorme de hierro se abrió con un rechinido que sonó a sentencia. El calor del mediodía golpeaba con fuerza, y la luz ardiente del sol parecía burlarse de los que entraban. Los custodios recibieron a los reclusos con gritos secos y empujones. «Muévanse rápido», ordenó un hombre alto de uniforme gris. Ernesto apenas podía caminar con sus pasos torpes, pero no se atrevía a quejarse. Observaba los muros altos cubiertos de alambres de púas, y pensaba que parecían querer devorar a cualquiera que osara mirar hacia afuera. En el registro le quitaron su ropa, le dieron un uniforme áspero y le asignaron un número que sonaba como la pérdida de su nombre. El guardia que llevaba la lista, el capitán Méndez, lo miró de arriba abajo. «Viejo, más te vale no causar problemas. Aquí adentro la edad no sirve de escudo», dijo con voz firme, aunque sin el desprecio que otros mostraban. Esa noche, Ernesto conoció el lugar que sería su nueva realidad, una celda estrecha y mal ventilada, donde el aire olía a humedad, a orina y a desesperanza. Las paredes descascaradas tenían nombres grabados, como si cada letra fuera un grito atrapado en el tiempo. Dentro había 5 hombres, todos recostados en literas oxidadas. Uno de ellos, un joven moreno de mirada viva, se levantó y lo observó con curiosidad. «¿Y tú, abuelo, qué hiciste para caer aquí?», preguntó con una sonrisa irónica. Ernesto tragó saliva antes de responder. «Nada. Fui acusado por error. Yo no robé nada». El muchacho soltó una carcajada. «Aquí todos dicen lo mismo, no te preocupes. Soy Chucho. Si quieres sobrevivir, escucha bien. No hables de más y no aceptes favores que no puedas pagar». La risa burlona de los otros internos retumbó en el espacio reducido. Ernesto sintió que las piernas le temblaban, pero agradeció la advertencia. El cansancio lo venció y se recostó en la litera baja, tratando de ignorar los ronquidos, los murmullos y el zumbido constante de insectos que se colaban por la ventana enrejada. Al día siguiente, descubrió la rutina. Filas interminables para un plato de frijoles aguados, revisiones constantes, trabajos forzados en los patios. El sol caía con una dureza insoportable, y el polvo se pegaba a la piel como una segunda condena. En el comedor, los empujones eran comunes, y los más débiles recibían la comida más pobre. Ernesto trataba de mantenerse en silencio, pero sus manos temblorosas y su aspecto de hombre mayor lo hacían blanco de miradas curiosas y a veces de burlas. Fue entonces cuando volvió a escuchar la voz de Chucho. «No te quedes atrás, don, aquí si titubeas te comen vivo», le dijo, pasándole un poco de tortilla de su propio plato. Ese gesto sencillo significó más que cualquier palabra. En medio de tanta hostilidad, alguien le había mostrado un rastro de humanidad. Sin embargo, no todo sería apoyo. En el patio, mientras los internos eran reunidos, Ernesto sintió una presencia incómoda. Un hombre corpulento, de barba rala y ojos endurecidos, lo observaba fijamente. Su postura dejaba claro que no era alguien cualquiera. Chucho le susurró al oído. «Ese es Rafael. Aquí tiene más poder que muchos guardias. Si se fija en ti, más vale tener cuidado». Ernesto bajó la mirada, sabiendo que su fragilidad lo hacía un blanco fácil. El miedo comenzó a crecer como un nudo en su estómago, pero dentro de sí, una voz interior murmuraba que debía resistir, aunque no entendía todavía cómo lograrlo. La prisión apenas lo estaba recibiendo, y ya sentía el peso de un mundo donde la justicia parecía no existir. Lo que vendría después pondría a prueba cada fibra de su espíritu. La primera noche había sido insoportable para Ernesto, pero los días siguientes resultaron aún más duros. Cada amanecer en la prisión era recibido con el sonido metálico de puertas abriéndose y el eco de órdenes gritadas por los guardias.
El aire húmedo impregnaba las paredes, y un olor penetrante a sudor y cloro mal mezclado lo acompañaba en cada rincón. Ernesto despertaba sobresaltado, sin acostumbrarse al ruido constante, a los gritos de otros internos y al golpeteo de pasos pesados por los pasillos. El colchón era delgado, lleno de manchas y con resortes que le clavaban la espalda. A sus 68 años, cada hueso le dolía más de lo que podía soportar, pero debía resistir. El hambre pronto se convirtió en otro enemigo. En el comedor, la comida se servía en charolas metálicas, frijoles casi líquidos, arroz apelmazado y tortillas duras. A veces apenas alcanzaba para todos, y quienes llegaban al final recibían lo peor. Una mañana, cuando Ernesto tomó su charola, un interno más joven lo empujó para arrebatarle la porción. Ernesto apenas pudo mantenerse en pie. «Oiga, eso era mío», dijo con voz débil, sin conseguir que nadie interviniera. El otro rió, mostrando los dientes amarillentos. «Aquí nadie tiene nada seguro, abuelo. Aprende eso rápido». Antes de que la situación escalara, Chucho apareció. Con paso firme, se interpuso entre ambos y devolvió la charola a Ernesto. «Déjalo en paz, Toño. No ganas nada metiéndote con él», le advirtió. El joven bufó, pero se retiró murmurando insultos. Ernesto se sintió agradecido, aunque avergonzado por su impotencia. «Gracias, muchacho», susurró mientras se sentaba en una mesa de madera astillada. «No se preocupe, don. Aquí lo importante es no dejarse pisotear. Si lo ven débil, le van a caer encima todos». El consejo quedó grabado en su mente. Sabía que debía encontrar la manera de mantenerse firme, aunque por dentro sintiera que se derrumbaba. Durante las horas de patio, Ernesto observaba el comportamiento de los demás. Algunos jugaban fútbol en un terreno de tierra reseca. Otros formaban pequeños grupos para platicar o intercambiar cigarrillos. Los más peligrosos imponían respeto con miradas duras y silenciosas. Ernesto, en cambio, se mantenía al margen, sentado en un rincón, tratando de pasar desapercibido, pero la soledad pesaba más que el calor sofocante. En su mente se repetía la misma pregunta: ¿cuánto tiempo tendré que vivir aquí acusado de algo que no hice? La impotencia le estrujaba el pecho. Recordaba el rostro de su hija Lucía, la única que aún creía en su inocencia, y se preguntaba si volvería a verla fuera de esos muros. Chucho, notando su tristeza, se sentó junto a él una tarde. «Lo veo muy callado, don. No se encierre tanto en sus pensamientos. Aquí la cabeza es la primera que se rinde. Es que no entiendo cómo terminé aquí. Siempre traté de vivir con rectitud y ahora me tratan como un delincuente más. La cárcel no distingue entre inocentes y culpables. Lo único que importa es cómo resistes», respondió el joven, con una seriedad que sorprendió a Ernesto. Las palabras quedaron flotando en el aire. Aquel muchacho, que seguramente había cometido errores en su vida, hablaba con una sabiduría inesperada. Ernesto comprendió que, aunque la injusticia lo había traído allí, debía aprender a sobrevivir sin perderse a sí mismo. Por las noches, mientras el ruido de los ronquidos y las conversaciones clandestinas lo envolvían, se refugiaba en sus recuerdos. Evocaba las aulas donde enseñaba a leer, el olor del pizarrón recién borrado, las risas de los niños aprendiendo a escribir sus primeras palabras. Ese recuerdo le daba fuerzas para resistir, aunque su cuerpo estuviera encerrado. Sin embargo, la prisión no dejaba espacio para la esperanza por mucho tiempo. El simple acto de bañarse en duchas colectivas, con agua fría cayendo a chorros, lo hacía sentir expuesto y vulnerable. Los comentarios burlones de algunos internos lo incomodaban, pero prefería guardar silencio. La sensación de humillación era constante. Cada día parecía diseñado para quebrar su espíritu. Pero en medio de esa oscuridad, se aferraba a la pequeña chispa de bondad que había encontrado en Chucho. Sabía que necesitaría más que suerte para sobrevivir y que sus primeros días eran apenas una prueba menor de lo que estaba por venir. El paso de los días comenzó a desgastar a Ernesto más de lo que imaginaba. Cada jornada era idéntica y al mismo tiempo
Cada una presentaba una nueva forma de poner a prueba su paciencia y su dignidad. Los guardias lanzaban órdenes sin miramientos. Los internos se peleaban por cualquier cosa, y el murmullo constante de voces se mezclaba con el eco de llaves y candados. Todo parecía diseñado para borrar la identidad de cada hombre que entraba en ese lugar. Ernesto, sin embargo, se aferraba a algo simple pero poderoso, su manera de ser. Caminaba erguido, aunque sus huesos crujieran. Saludaba con respeto a los custodios y evitaba caer en provocaciones. Sabía que en la cárcel eso podía interpretarse como debilidad, pero prefería mantenerse fiel a sus valores antes que perderse en la violencia. No todos veían con buenos ojos esa actitud. Una tarde, mientras regresaban del comedor, un interno robusto se plantó frente a él. Sus brazos tatuados y la cicatriz en la ceja lo hacían ver imponente. «Tú eres el maestro del que todos hablan, ¿verdad?», dijo con voz ronca. «Fui maestro, sí», respondió Ernesto con calma. El hombre soltó una carcajada áspera. «Aquí no hay maestros ni santos, abuelo. Aquí mandan los que tienen fuerza. Yo soy Rafael, y si quieres vivir tranquilo tendrás que respetar mis reglas». El silencio que siguió pesó en el aire. Ernesto sintió un nudo en el estómago, pero se obligó a no bajar la mirada. «No busco problemas, solo quiero cumplir mi tiempo sin ofender a nadie». «Ese es el problema», replicó Rafael acercándose. «Aquí, si no te unes, te hundes, y los viejos como tú no duran mucho si no se alinean». Chucho, que observaba la escena desde unos pasos atrás, se tensó. Pero Ernesto levantó una mano discretamente, pidiéndole que no interviniera. Sabía que si el joven se metía, todo acabaría peor. Rafael se alejó lentamente, dejando claro que aquello era solo el comienzo. La advertencia estaba hecha. Esa noche, acostado en su litera, Ernesto repasó el encuentro una y otra vez. El miedo era inevitable, pero más fuerte que el miedo era la convicción de no convertirse en alguien que no era. Había pasado su vida enseñando a niños a defenderse con palabras y conocimiento, no con golpes. No podía traicionarse a sí mismo ahora. Para resistir, buscó refugio en la escritura. Con un pedazo de lápiz que encontró y un cuaderno a medio usar que un interno había dejado abandonado, comenzó a redactar cartas para su hija. Algunas nunca saldrían de la prisión, lo sabía, pero escribir le devolvía un pedazo de libertad. En cada palabra derramaba sus miedos, sus recuerdos y la esperanza de que algún día la verdad se abriría paso. «¿Qué escribe tanto, don?», preguntó Chucho una noche, curioso. «Escribo para no olvidarme de quién soy. Aquí adentro es fácil perderse, muchacho». «Yo ni recuerdo quién era antes de entrar», confesó el joven bajando la voz. Ernesto lo miró con compasión. «Entonces escribe. Aunque sea tu nombre una y otra vez, nadie puede quitarte eso». Esa pequeña conversación fortaleció su vínculo con el joven, pero también lo expuso más al resentimiento de otros. Algunos internos murmuraban que el viejo se creía diferente, y en ese ambiente cualquier diferencia podía volverse peligrosa. Los días continuaban pesados entre filas, revisiones y la tensión que nunca se disipaba. Ernesto aprendía a moverse con cautela, a observar en silencio, a elegir las palabras con cuidado. Pero en lo profundo de su ser, lo que más le dolía no era la rutina ni las amenazas, era la humillación de estar allí sabiendo que era inocente. Cada noche, mientras escuchaba los ecos de gritos y llantos perdidos en el penal, se prometía a sí mismo que no dejaría que la injusticia lo definiera. Podrían encerrarlo, insultarlo o amenazarlo, pero su dignidad seguiría intacta. Y aunque todavía no lo sabía, ese acto silencioso de resistencia sería la chispa que empezaría a encender un cambio mucho mayor en su vida. Las noches se hacían interminables para Ernesto. El eco de pasos en los pasillos, los gritos de internos que no podían dormir, el chocar de metales contra las rejas. Todo parecía conspirar para que el descanso nunca llegara. Se recostaba en su litera, con los ojos abiertos en la oscuridad, y sentía que el tiempo se estiraba hasta convertirse en un suplicio. En esas madrugadas silenciosas, comenzó a recordar las palabras de su madre.
aquella mujer sencilla de campo que le había enseñado los primeros versículos de la Biblia cuando era niño. Su voz parecía regresar desde la memoria. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ernesto murmuraba esas frases en su mente, aferrándose a ellas como quien se agarra a una tabla en medio del mar. Un día, después de una revisión en el patio, regresó a la celda con el corazón abatido. Rafael lo había vuelto a intimidar, insinuando que tarde o temprano lo haría pagar por no obedecer. Chucho trató de tranquilizarlo, pero Ernesto sentía que la presión lo estaba consumiendo. Se sentó en el rincón de la celda, con las manos temblorosas y la mirada perdida. Fue entonces cuando escuchó una voz serena a su lado. —¿Le gusta leer, maestro? —preguntó un hombre que hasta ese momento había permanecido en silencio en la litera de arriba. Ernesto levantó la vista. Era un interno de complexión delgada, piel morena curtida por el sol y ojos tranquilos que contrastaban con el caos del lugar. Su tono no tenía burla ni amenaza, solo una calma inesperada. —Sí, leo cuando puedo. Antes de venir aquí, pasaba las noches entre libros y recuerdos. Yo también encuentro paz en la lectura. Mi nombre es Jesús Morales. El anciano asintió, curioso. Hasta entonces, apenas lo había notado entre los demás, quizá porque Jesús no buscaba llamar la atención. Había en él una serenidad distinta, como si llevara consigo una fuerza interior que el encierro no podía quebrar. Dicen que lo acusaron de algo que no hizo, continuó Jesús observándolo con respeto. Así es, me culpan de un robo que jamás cometí. No tengo pruebas, no tengo dinero para abogados. Me siento atrapado. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, dijo Jesús con firmeza, como si no hablara solo para consolarlo, sino con la certeza de quien ha visto la oscuridad y sabe que la luz existe. Esas palabras calaron en Ernesto más de lo que imaginaba. Había escuchado frases de aliento antes, pero en boca de Jesús sonaban diferentes, como si llevaran peso propio. En los días siguientes comenzaron a hablar más. Jesús le contaba cómo había aprendido a mantener la calma en medio de la adversidad, a no permitir que la rabia lo consumiera. Ernesto, a su vez, compartía recuerdos de su vida como maestro, anécdotas de alumnos que lo habían sorprendido con sus travesuras o su ingenio. En esas conversaciones el tiempo parecía detenerse, y por primera vez desde su arresto, Ernesto sintió que el encierro no era absoluto. Una tarde, mientras la luz se filtraba débilmente por los barrotes, Jesús le dijo: «Don Ernesto, usted cree que lo encerraron para destruirlo, pero quizá este lugar sea la prueba que le dará un propósito mayor». «¿Un propósito?», repitió el anciano, incrédulo. «Sí. A veces la vida nos sacude para recordarnos que aún tenemos algo por hacer. Usted no está acabado». El viejo maestro bajó la mirada conmovido. En su interior, una chispa de esperanza comenzó a encenderse, pequeña pero firme. Esa noche, cuando los demás dormían, Ernesto escribió en su cuaderno: «Hoy escuché algo que me devolvió fuerzas. La verdad siempre encuentra su camino. No sé cómo ni cuándo, pero quiero creerlo». Por primera vez en mucho tiempo, cerró los ojos y logró dormir unas horas en paz. Tal vez, pensó, aquel hombre llamado Jesús había llegado a su vida por una razón que aún no entendía, pero que empezaba a darle sentido a su lucha. Con el paso de los días, la presencia de Jesús Morales se convirtió en un respiro para Ernesto. En medio del bullicio constante, de las discusiones entre internos y de la vigilancia implacable de los guardias, sus conversaciones eran como pequeñas islas de tranquilidad. Aquel hombre hablaba con sencillez, sin adornos, pero cada palabra parecía tener un peso profundo. En una tarde particularmente calurosa, cuando el patio hervía bajo el sol y los presos se refugiaban en las pocas sombras disponibles, Jesús se acercó a Ernesto con una sonrisa serena. «Don Ernesto, ¿ya se dio cuenta de que aquí adentro todo parece diseñado para robarnos la esperanza? Sí, cada día es igual o peor que el anterior». «A veces pienso que no hay salida», respondió el viejo con la voz cansada. «La salida no siempre está en las puertas. A veces
está en cómo decidimos vivir lo que nos toca. Esa reflexión quedó rondando en la mente de Ernesto mucho tiempo después. No era un consuelo vacío, lo sentía como una invitación a resistir sin dejar de ser él mismo. Pero no todo era calma. La corrupción dentro del penal se hacía cada vez más evidente. Un grupo de guardias controlaba el acceso a las visitas y exigía dinero a cambio de permitir que las familias entraran sin humillaciones. Quien no pagaba, veía cómo su turno se retrasaba o era cancelado con excusas absurdas. Un interno se quejaba en voz baja en la fila de visitas. Si no les das mordida, no te dejan ver ni a tu madre. Malditos. Así funciona aquí, respondió otro resignado. El que no paga pierde. Ernesto escuchaba esas conversaciones con indignación. Pensaba en su hija Lucía, que apenas tenía recursos para sobrevivir. ¿Cómo iba a pedirle que además juntara dinero para sobornos? El solo imaginarla haciendo fila bajo el sol, con la esperanza de verlo, le desgarraba el corazón. Jesús, al notarlo preocupado, le puso una mano en el hombro. No se agobie por lo que no puede controlar. Su hija lo quiere, y ese amor no lo detienen ni rejas ni sobornos. Pero duele pensar que tiene que sufrir por mi culpa, murmuró Ernesto. No es por su culpa, es por la injusticia. No cargue con una cruz que no le pertenece. Esas palabras lo aliviaron, aunque la angustia no desapareció del todo. Mientras tanto, su amistad con Chucho también se fortalecía. El joven, que al principio parecía burlón y distante, empezó a acercarse más a Ernesto, como si lo viera como una figura paterna. Una noche, después de la cena, se sentó junto a él y confesó: «¿Sabe, don? Usted es diferente. Aquí todos buscan sacar ventaja, pero usted solo quiere mantener la calma, eso me da paz. No es fácil, hijo. A veces siento que voy a quebrarme». «Pues si usted se quiebra, ¿qué nos queda a los demás?», respondió Chucho casi con ternura. Ernesto se conmovió. Nunca imaginó que, en medio del encierro, sus actos sencillos de dignidad pudieran inspirar a alguien más. Pero ese mismo vínculo lo volvió más visible ante los ojos de los guardias y de otros internos. Una tarde, durante la revisión del pabellón, uno de los custodios corruptos se dirigió a Ernesto con desdén. «A ver, maestro, dicen que usted recibe visitas seguido. Si quiere que todo siga en orden, ya sabe. Tiene que cooperar». Ernesto lo miró sorprendido. «No tengo dinero para eso. Apenas mi hija sobrevive allá afuera. Entonces vaya pensando cómo le va a hacer. Aquí nada es gratis». El tono amenazante lo dejó intranquilo. Sabía que esa sería una carga más en su ya pesada condena. Sin embargo, cuando se lo contó a Jesús, éste le respondió con calma: «No tema. A veces la mejor respuesta no es enfrentarse de frente, sino mantenerse firme sin dejar que le quiten su paz». Esa noche, Ernesto escribió en su cuaderno: «Hoy entendí que incluso en medio de la oscuridad, la amistad puede ser una lámpara. Y aunque intenten apagarla, mientras tenga alguien que me recuerde que no estoy solo, seguiré resistiendo». Lo que no imaginaba era que esas amistades recién forjadas pronto serían puestas a prueba de la manera más dura. Los días en prisión habían comenzado a pesar como piedras sobre los hombros de Ernesto. Aunque intentaba mantenerse firme con la ayuda de Jesús y Chucho, las noches se volvían cada vez más crueles. Era en la oscuridad, cuando el ruido del penal se apagaba y quedaban solo los murmullos lejanos, que los recuerdos lo atacaban con más fuerza. A menudo se quedaba despierto, con los ojos clavados en el techo manchado de humedad, y su mente viajaba hacia atrás, a los años en que todavía enseñaba en la escuela primaria de su pueblo. Recordaba el olor a tiza, los pupitres de madera y las miradas curiosas de los niños. Algunos eran hijos de campesinos que llegaban descalzos, con las manos curtidas de ayudar en la milpa, pero con un hambre inmensa de aprender. «Maestro Ernesto, ¿me puede enseñar otra palabra nueva?», solía preguntar un niño llamado Julián, que tenía la mirada más despierta de toda la clase. «Claro, hijo», respondía él con paciencia, «hoy aprenderemos la palabra esperanza». Ese recuerdo lo golpeó con fuerza. En ese entonces la esperanza era algo tan natural,
tan cercano. Ahora, dentro de esas rejas, le parecía un lujo casi imposible. También lo asaltaban recuerdos más dolorosos. Veía el rostro de su esposa, Clara, aquella mujer de carácter fuerte y sonrisa dulce que lo había acompañado durante casi toda su vida. Murió de una enfermedad repentina, y desde entonces Ernesto había cargado con una soledad que trataba de llenar con la compañía de su hija Lucía y con sus libros. En una de esas madrugadas no pudo evitar murmurar en voz baja: «Clara, ¿qué dirías si me vieras aquí acusado de algo que nunca hice?». Jesús, que estaba despierto en la litera de arriba, escuchó sus palabras y bajó la voz para no despertar a los demás. «Ella diría que usted sigue siendo el mismo hombre que siempre luchó por lo justo. El lugar no cambia lo que uno es». «No lo sé, Jesús. A veces siento que mi vida entera fue en vano. Tantos años dedicados a enseñar, y mírame ahora, tratado como delincuente». «Su vida no fue en vano. Usted sembró semillas. Aunque no lo vea, esas semillas siguen creciendo». Las palabras de Jesús lo conmovieron. Recordó a varios de sus exalumnos que lo habían buscado años después para agradecerle. Algunos habían conseguido becas, otros abrieron pequeños negocios, y todos mencionaban lo mucho que había significado tener un maestro que creyera en ellos. Pero esa nostalgia no quitaba el dolor del presente. Durante el día, Ernesto caminaba por el patio sintiendo el peso del pasado mezclado con la desesperanza del presente. Chucho lo notó y le preguntó directamente: «¿Por qué anda tan callado, don?». «Porque recuerdo lo que fui y no entiendo cómo terminé aquí. Pues yo no quiero recordar lo que fui», respondió el joven con dureza. «Prefiero pensar en lo que puedo ser cuando salga». Esa respuesta sorprendió a Ernesto. Chucho, a pesar de sus errores, tenía la mirada puesta en el futuro, mientras él mismo parecía atrapado en las cadenas de su pasado. Más tarde, mientras esperaba en la fila del comedor, Rafael volvió a cruzarse en su camino. «Viejo, se nota que andas con la cabeza en otro lado». «No tardes en entenderlo. Aquí no hay recuerdos ni pasado que valgan. Solo importa sobrevivir». Ernesto no contestó. Guardó silencio, aunque por dentro hervía. Sabía que si respondía con rabia, perdería lo poco que le quedaba de control. Pero esas palabras lo acompañaron todo el día como una sombra. Esa noche escribió en su cuaderno: «El pasado me sostiene, pero también me atormenta. No sé si debo aferrarme a él como a una raíz o dejarlo ir para poder sobrevivir». Cuando terminó, Jesús lo miró con serenidad. «Don Ernesto, recuerde lo que le dije. La verdad no siempre se reconoce rápido, pero nunca desaparece. Usted no está perdido». Y aunque todavía sentía el corazón cargado de melancolía, esas palabras sembraron una semilla de consuelo que lo ayudaría a resistir un día más. El amanecer en la prisión traía consigo un aire denso, cargado de polvo y humedad. Ernesto, sentado en su litera, observaba el cuaderno donde había escrito algunas frases dispersas. Aún no sabía bien por qué lo hacía, pero sentía que cada palabra era un pequeño acto de resistencia, como si al dejar constancia de lo vivido, estuviera reclamando su derecho a la verdad. Esa mañana, mientras los internos formaban fila para el desayuno, Ernesto tomó la decisión. Iba a registrar todo lo que sucediera, cada detalle, cada injusticia. Si algún día lograba salir de allí, su cuaderno sería la prueba de que su voz no había sido silenciada. Chucho lo vio escribiendo en un rincón y se acercó con curiosidad. «¿Qué tanto apunta, don? ¿Es como un diario o qué?». «Es un testimonio. Si un día alguien pregunta qué pasó aquí, quiero que quede constancia de lo que viví». «¿Y cree que eso sirva de algo?», preguntó el joven con escepticismo. «Sirve para no olvidar. Y si yo no olvido, entonces no me derrotan». Chucho guardó silencio por unos segundos y luego asintió con una leve sonrisa. «Entonces siga escribiendo, don. Porque si usted aguanta, tal vez nosotros también podamos». Ese apoyo inesperado le dio a Ernesto una nueva fuerza. Esa misma tarde, mientras el calor apretaba en el patio, lo vio en acción. Un interno más grande que Chucho intentó intimidarlo.
empujándolo para quedarse con su lugar en la fila del agua. Ernesto, sin pensarlo, se interpuso. «Déjalo en paz», dijo, firme pero sin levantar la voz. El agresor lo miró con desprecio. «¿Y tú quién eres para defenderlo, viejo? Solo alguien que no tolera las injusticias». Hubo un silencio tenso. Por un momento, Ernesto pensó que lo golpearían, pero el muchacho, sorprendido por la valentía de un hombre mayor, retrocedió con una mueca. Chucho lo miró con gratitud. «Gracias, Don. Nadie se había parado así por mí. No me lo agradezcas». Solo hice lo que debía hacer. Sin embargo, esa pequeña muestra de resistencia no pasó desapercibida. Rafael, el hombre que controlaba a muchos dentro del penal, observaba todo desde un rincón. Más tarde, cuando Ernesto regresaba a su celda, lo interceptó. «Viejo, vi lo que hiciste. ¿Te crees valiente, ¿Defendiendo a un mocoso?» «No me creo valiente. Solo no me quedo callado ante las injusticias». «Pues aquí el silencio es lo que te mantiene vivo. No lo olvides». Las palabras de Rafael lo persiguieron el resto del día. Sabía que se había ganado una mirada incómoda, quizá peligrosa, pero también sintió algo distinto en su interior. Por primera vez desde su arresto, había actuado siguiendo su propia convicción, sin dejar que el miedo lo paralizara. Esa noche, escribió en el cuaderno con letra firme: «Hoy decidí no callar. Tal vez me cueste caro, pero prefiero ser castigado por defender lo justo que vivir sometido al miedo». Jesús, que lo observaba en silencio, comentó con suavidad: «Cada palabra que escribe es un paso hacia su libertad, aunque todavía no lo entienda». «¿Libertad? Pero sigo encerrado». La verdadera cárcel no está en los muros, sino en el corazón. Y usted, maestro, está empezando a romper esas cadenas. Esas frases resonaron en Ernesto como un eco profundo. Quizá no podía controlar su condena, ni las decisiones de jueces y guardias, pero sí podía decidir cómo vivir cada día allí dentro, y esa elección le devolvía un poder que creía perdido. Mientras apagaban las luces del pabellón, se recostó en la litera con el cuaderno apretado contra su pecho. Cerró los ojos y por primera vez no se sintió completamente derrotado. Tenía miedo, sí, pero también un propósito: resistir escribiendo, resistir viviendo. Lo que no sabía era que esa decisión lo llevaría a enfrentar pruebas mucho más duras, donde su dignidad volvería a estar en juego. Era un día caluroso. El sol caía a plomo sobre los muros de concreto, y Ernesto sentía que el aire se espesaba con cada minuto que pasaba. Lo habían llamado para una visita, y su corazón comenzó a latir con fuerza. Hacía semanas que no veía a nadie de su familia. Caminó hacia el área de visitas con pasos temblorosos, sin saber a quién encontraría del otro lado del vidrio. Cuando lo sentaron, vio la figura frágil de su hija Lucía. Sus ojos estaban hinchados, como si hubiera llorado demasiado antes de entrar. Llevaba un vestido sencillo y el cabello recogido, pero lo que más le partió el alma fue la expresión de angustia que no podía ocultar. «Papá», dijo con un hilo de voz, apenas tocando el vidrio con la palma de la mano. Ernesto tragó saliva conteniendo las lágrimas. «Hija, qué alegría verte. Perdóname por todo esto, perdóname porque tengas que venir a este lugar». Lucía negó con la cabeza. «No tienes nada que pedir perdón. Yo sé que eres inocente, papá. Sé que esto es una injusticia». El anciano la observaba con dolor y ternura. Quería abrazarla, pero solo podía acercar su mano al vidrio, intentando transmitirle fuerza. «¿Cómo estás allá afuera? ¿Tienes lo suficiente para vivir?», preguntó con preocupación. «He tenido que trabajar más horas en la tienda para cubrir los gastos. Apenas alcanzó para pagar la renta y la comida, pero me las arreglo. Lo que más me duele es verte aquí». Las palabras de Lucía le atravesaron el corazón como cuchillos. Sentía que la había condenado a cargar un peso que no merecía. «Prométeme que no vas a rendirte, hija. Pase lo que pase, sigue adelante. Yo saldré de aquí, te lo juro». Ella bajó la mirada, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «A veces no sé cómo aguantar, papá.
Todo el pueblo murmura, dicen cosas horribles. Escúchame bien, Lucía. No dejes que esas voces te lastimen. Quienes hablan no conocen la verdad, y la verdad siempre se abre camino, aunque tarde. El encuentro apenas duró unos minutos, pero para Ernesto significó una eternidad cargada de emociones. Al despedirse, Lucía presionó la mano contra el vidrio con fuerza. Te amo, papá. No dejes que te quiebren aquí dentro. Te amo, hija. No te preocupes. Resistiré por ti. Cuando regresó a su celda, Ernesto no pudo contener las lágrimas. El peso de la injusticia era insoportable, pero las palabras de su hija le devolvieron un motivo para no rendirse. Chucho lo vio llegar con los ojos enrojecidos y le preguntó, ¿Todo bien, Don? Fue mi hija. La vi por unos minutos. Está sufriendo por mí y eso me duele más que todo lo que vivo aquí dentro. Al menos la vio y lo apoya. Créame, muchos aquí darían lo que fuera por tener a alguien que los espere afuera. Jesús, que escuchaba desde su rincón, intervino con calma. Don Ernesto, recuerde lo que le dije. A veces la prisión más dura no son estas paredes, sino la desesperanza. Si su hija cree en usted, entonces tiene la fuerza suficiente para soportar cualquier cosa. Ernesto lo miró con gratitud. No sé cómo lo hace Jesús, pero siempre encuentra las palabras correctas. No son mis palabras, maestro, es la verdad misma, y la verdad nunca deja de hablar. Aquella noche, mientras la celda se sumía en la penumbra, Ernesto abrió su cuaderno y escribió con letra temblorosa: Hoy vi a Lucía. Está sufriendo, pero también me dio fuerzas. No puedo dejar que la desesperanza gane. Si ella confía en mí, debo luchar hasta el final. Cerró el cuaderno con firmeza, sabiendo que lo que acababa de escribir sería el faro que lo guiaría en los días más oscuros que aún estaban por venir. El calor de la tarde apretaba con furia cuando llamaron a Ernesto para una visita legal. Al escuchar su nombre, sintió un estremecimiento. Pensó que quizás se trataba de un trámite rutinario, algún papel más que confirmar su condena injusta. Caminó despacio hacia la sala destinada a abogados, con el corazón latiendo fuerte. Al entrar, lo sorprendió un rostro joven pero familiar. Frente a él estaba un muchacho de traje sencillo, con el cabello peinado hacia atrás y ojos llenos de determinación. ¿Maestro Ernesto?, preguntó con voz emocionada. Sí, ¿nos conocemos?, respondió tratando de recordar. Soy Rodrigo Salinas. Fui su alumno hace muchos años, en la primaria del pueblo. Usted me enseñó a leer con paciencia cuando yo apenas podía juntar las letras. Ernesto abrió los ojos con asombro. De pronto las memorias regresaron. Un niño flaco, tímido, que luchaba con las palabras y al que había acompañado con horas extras después de clases. Rodrigo, claro que te recuerdo. ¿Ahora eres abogado? Sí, maestro. Y cuando me enteré de lo que le pasó, no pude quedarme de brazos cruzados. Estoy aquí para ayudarlo a demostrar su inocencia. Las palabras lo conmovieron profundamente. Sentía un nudo en la garganta y apenas pudo responder. Hijo, no sé cómo agradecerte. No sabes cuánto significa para mí que alguien todavía crea en mi inocencia. No tiene que agradecerme, maestro. Usted me dio las herramientas para salir adelante. Hoy es mi turno de devolverle lo que me enseñó. El momento fue interrumpido por un guardia que vigilaba de cerca, pero el mensaje ya había sido dado. Rodrigo desplegó unos papeles sobre la mesa. He revisado su caso. Está lleno de irregularidades, testigos contradictorios, documentos que no coinciden y pruebas que parecen haber sido manipuladas. No será fácil, pero creo que podemos reabrirlo. ¿De verdad?, preguntó Ernesto con incredulidad. De verdad. Pero necesito que confíe en mí y que me cuente todo lo que recuerda de la noche del supuesto robo. Cada detalle puede marcar la diferencia. Durante casi una hora, Ernesto relató con precisión lo que había hecho aquella noche, cómo había cenado en casa, cómo se quedó leyendo hasta tarde y cómo finalmente se quedó dormido en su silla favorita. Rodrigo tomaba notas sin perder detalle, asintiendo con la seguridad de quien estaba dispuesto a luchar. Al despedirse,
el joven abogado apretó con fuerza las manos de su viejo maestro. «No está solo, maestro. Vamos a pelear por su libertad». De regreso en la celda, Ernesto compartió la noticia con Jesús y Chucho. «Hoy lo vi. Un exalumno mío. Ahora es abogado y dice que puede ayudarme». Chucho sonrió con entusiasmo. «Eso es, don. Se lo dije, usted no está acabado. La vida le está devolviendo lo que sembró». Jesús lo miró con esa calma que lo caracterizaba. Nada ocurre por casualidad. Las semillas que plantó hace años están dando fruto en el momento más necesario. A pesar de la emoción, Ernesto también sentía miedo. Sabía que enfrentarse al sistema judicial corrupto era un camino lleno de obstáculos. Había escuchado historias de expedientes desaparecidos, de jueces comprados, de procesos eternamente retrasados. Sin embargo, una chispa de esperanza se encendía en su interior. Esa noche escribió en su cuaderno: «Hoy la vida me devolvió a un alumno convertido en defensor. Quizá la justicia no esté tan lejos como pensé. Debo resistir, porque ahora no estoy solo». Por primera vez en mucho tiempo, se durmió con el corazón un poco más ligero. La posibilidad de un cambio estaba frente a él, y aunque el camino sería difícil, no podía ignorar que, después de tantas sombras, comenzaba a asomar un rayo de luz. El ambiente en el penal estaba más tenso que de costumbre. El rumor de que un interno sería trasladado a otra cárcel corría entre pasillos, y los grupos se miraban con desconfianza, como animales enjaulados defendiendo su territorio. En medio de esa tensión, Ernesto intentaba mantener la calma, escribiendo en su cuaderno cada fragmento de lo que vivía. Sin embargo, sabía que Rafael lo observaba de cerca, esperando el momento oportuno para hacerlo caer. Ese momento llegó durante la hora del comedor. Los internos formaban fila, el olor a frijoles y arroz mal cocidos llenaba el aire. Ernesto, con su charola en mano, buscaba un rincón tranquilo donde comer. De pronto, Rafael se interpuso en su camino, acompañado de 2 de sus hombres. «Miren nada más al maestro», dijo con tono burlón. Siempre tan correcto, tan educado, como si no estuviera igual de podrido que todos nosotros. Algunos internos comenzaron a reír, disfrutando del espectáculo. Ernesto respiró hondo y contestó con calma: «No vine a buscar problemas, Rafael. Solo quiero comer en paz». «Aquí nadie come en paz si yo no lo digo», replicó el hombre, empujando la charola de Ernesto al suelo. El arroz se desparramó en el piso sucio y el silencio se hizo pesado. Ernesto sintió la humillación arderle en el pecho, pero no levantó la voz. Se inclinó lentamente, recogiendo la charola con dignidad. Chucho dio un paso al frente, indignado. «Ya basta, Rafael, déjelo en paz». «¿Y tú qué?», gruñó Rafael acercándose amenazante. «¿Ahora también lo vas a proteger como si fuera tu padre?». La tensión crecía. Algunos internos esperaban una pelea, ansiosos por la violencia que rompiera la rutina. Ernesto se puso de pie y miró fijamente a Rafael. Su voz, aunque serena, sonó firme. «No voy a pelear contigo. No voy a rebajarme a eso». El silencio se volvió más denso. Rafael frunció el ceño, sorprendido por la negativa. «Eres un cobarde, viejo. Aquí la cobardía se paga caro». «No es cobardía», respondió Ernesto. «Es decisión, y yo decido no convertirme en lo que este lugar quiere que sea». Las palabras resonaron en el comedor. Algunos internos murmuraron entre ellos, otros miraron a Rafael con expectativa. Pero la seguridad con la que Ernesto habló pareció desarmar momentáneamente al hombre. Con un bufido de desprecio, Rafael se apartó. «Esto no ha terminado, maestro. Ya veremos cuánto dura tu dignidad». El ambiente quedó cargado. Ernesto temblaba por dentro, aunque por fuera se mantuvo firme. Sabía que esa había sido una prueba de fuego y que negarse a responder con violencia lo hacía parecer más fuerte de lo que se sentía realmente. De regreso en la celda, Chucho lo miró con admiración. «Don Ernesto, pensé que iba a reaccionar. Yo mismo quería saltarle encima». «¿Cómo pudo aguantarse? Porque si peleaba ya no quedaría nada de mí. No vine a perder mi alma en este lugar. Pues déjeme decirle algo,
dijo el joven con voz emocionada. Hoy nos enseñó a todos que se puede enfrentar a Rafael sin golpes. Jesús, que había permanecido en silencio, habló con esa calma habitual. Maestro, lo que hizo hoy fue más valiente que cualquier pelea. Resistir sin violencia es el acto más difícil en este lugar. Eso lo hace más fuerte que cualquier golpe. Ernesto suspiró profundamente. Por dentro, la rabia y la humillación seguían vivas, pero al escucharlos, comprendió que había dado un paso importante. Quizá no podía controlar las acciones de Rafael, pero sí podía decidir cómo reaccionar ante ellas. Esa noche escribió en su cuaderno: «Hoy me pusieron a prueba. Perdí un plato de comida, pero no perdí mi dignidad, y mientras conserve eso, seguiré siendo libre en mi interior». Se recostó con el cuaderno sobre el pecho, sintiendo que había ganado una batalla silenciosa. Sin embargo, intuía que vendrían más pruebas, cada una más dura que la anterior. El penal amaneció con un aire extraño. Algo en la rutina de los guardias, más tensos de lo habitual, hacía sentir que algo se estaba moviendo fuera de esos muros. Ernesto no lo supo de inmediato, pero ese día recibiría noticias que le devolverían una esperanza concreta. Por la tarde, lo llamaron nuevamente a la sala de abogados. Allí estaba Rodrigo, con el rostro cansado, pero con un brillo en los ojos que hablaba de avances. «Maestro, logré presentar una solicitud formal para reabrir su caso. Encontré inconsistencias en los registros de la policía, los horarios no coinciden, y el testigo principal se contradijo en varias declaraciones». Ernesto lo miró incrédulo. ¿De verdad los jueces escucharán eso? No será sencillo, pero ya aceptaron revisar el expediente. Eso significa que su voz empieza a abrirse paso. El viejo maestro sintió cómo la emoción lo recorría. Después de tanto tiempo siendo tratado como un número más, escuchar que alguien allá afuera estaba peleando por él lo llenaba de fuerza. «Gracias, hijo. No imaginas lo que significa para mí». «No me lo agradezca. Usted me enseñó que las palabras tienen poder. Hoy sus palabras serán mi mejor defensa». De regreso en la celda, Ernesto compartió la noticia con Chucho y Jesús. El joven sonrió emocionado. «Lo ve, don. Le dije que no todo estaba perdido». Jesús, en cambio, lo miró con calma. «Eso es una luz, maestro, pero no se confíe. Aquí adentro muchos ya se resignaron porque saben que su verdad nunca saldrá a la superficie. Usted tiene la oportunidad de demostrar lo contrario». Esa advertencia quedó grabada en Ernesto. Esa misma noche, mientras escribía en su cuaderno, escuchó los lamentos de un hombre en la celda contigua. Un preso anciano lloraba en silencio, murmurando que llevaba más de 20 años esperando un juicio que nunca llegaba. Esa escena lo golpeó con crudeza. Al día siguiente, durante el desayuno, Ernesto se sentó junto a aquel hombre. «Hermano, ¿cuánto tiempo llevas esperando?», preguntó con voz suave. «Desde que era joven. Aquí los papeles se pierden, los abogados se olvidan, y uno termina siendo un fantasma». Ernesto lo escuchó con el corazón encogido. Entendió que su propia lucha no era solo por él, sino también por todos esos hombres atrapados en un sistema que los borraba sin compasión. Más tarde, mientras caminaban en el patio, Jesús le dijo: «Si logra salir de aquí, no olvide lo que vio. Su testimonio puede ser la voz de los que nunca serán escuchados». «Lo prometo», respondió Ernesto, con los ojos humedecidos. «Si salgo, hablaré por todos ellos». Esa promesa lo llenó de un nuevo sentido. No se trataba únicamente de recuperar su libertad, sino de dar voz a los olvidados. Sin embargo, las dificultades no tardaron en aparecer. Al enterarse de que su caso había sido reabierto, algunos internos comenzaron a mirarlo con recelo. Para muchos, la justicia era un sueño inalcanzable, y ver a alguien con una oportunidad los llenaba de envidia. En el comedor, uno de ellos murmuró lo suficiente para que Ernesto lo escuchara. «Al maestro lo van a sacar. Seguro pagó para que lo ayuden». Ernesto apretó la mandíbula, pero no respondió. Sabía que discutir solo empeoraría las cosas. Esa noche, Chucho le dijo preocupado:
Tiene que cuidarse, don. Aquí la envidia es peligrosa. No todos se alegran de que tenga una salida. Lo sé, hijo. Pero no dejaré que eso me desvíe. He esperado demasiado para que la verdad empiece a hablar. Antes de dormir, escribió en su cuaderno: «Hoy comprendí que mi voz no es solo mía. Es también la de los que se quedaron atrapados sin justicia. Si salgo, no saldré solo. Ellos caminarán conmigo». Con esa idea en el corazón, cerró los ojos, dispuesto a resistir lo que viniera después. Las semanas pasaban lentamente, pero Ernesto ya no sentía la misma oscuridad que lo había acompañado desde su llegada al penal. Rodrigo lo visitaba con regularidad, trayendo noticias cada vez más alentadoras. Una tarde, el joven abogado le dijo con un brillo de determinación en los ojos: «Maestro, el juez aceptó revisar todo el expediente. Eso significa que la posibilidad de su libertad está más cerca que nunca». Ernesto se quedó en silencio, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Luego sonrió con una mezcla de alivio y cautela. «¿De verdad lo harán? ¿De verdad escucharán mi voz?» «Lo harán. No va a ser fácil, pero los errores en su caso ya no se pueden ocultar». De regreso en la celda, Ernesto compartió la noticia con Jesús y Chucho. «Tal vez pronto pueda salir de aquí», dijo con voz entrecortada. «Eso es un milagro, don», respondió Chucho con una sonrisa sincera. Jesús, en cambio, lo miró fijo y habló con calma. «Aún no cante victoria. Cuando la verdad empieza a abrirse paso, los corruptos hacen todo lo posible por apagarla». Esas palabras resonaron con fuerza y no tardaron en hacerse realidad. Un par de días después, Rodrigo llegó con el ceño fruncido. «Maestro, tenemos un problema. Un funcionario del tribunal insinuó que si no entregamos cierta cantidad de dinero, el proceso podría retrasarse indefinidamente». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Ernesto con la voz quebrada. «Que alguien está intentando vender la justicia que le corresponde. Si no aceptamos, pueden entorpecer todo el caso». El viejo maestro bajó la cabeza, sintiendo un golpe en el alma. Había luchado tanto, y ahora la corrupción volvía a levantarse como un muro imposible de escalar. «Rodrigo, yo no tengo dinero, y aunque lo tuviera, no pagaría por algo que debería ser un derecho». «Lo sé, maestro. Por eso no pienso ceder. Voy a pelear con lo que tengo, aunque me cierren puertas». Esa firmeza en el joven lo conmovió. Recordó al niño inseguro que aprendía a leer en sus clases y vio frente a él a un hombre decidido a luchar contra un sistema injusto. Dentro del penal la tensión también crecía. Algunos internos habían escuchado rumores sobre su posible liberación. Esa esperanza que lo fortalecía era también motivo de envidia para otros. Una tarde, mientras estaba en el patio, un preso lo enfrentó con desprecio. «Dicen que ya casi te vas, maestro. Seguro pagaste tu salida». «Eso no es cierto», respondió Ernesto, manteniendo la calma. «Aquí nadie se va sin pagar, así que si sales, será porque eres igual de corrupto que ellos». Ernesto no contestó más. Solo bajó la mirada y se apartó, con el corazón cargado. Sabía que no podía convencer a todos de su inocencia, pero el peso de esas acusaciones lo hería más de lo que quería admitir. Esa noche, en la celda, escribió en su cuaderno: «Hoy entendí que incluso cuando la verdad está cerca, la mentira no se rinde. Intentarán ensuciarme, hacerme creer que no vale la pena resistir, pero no puedo ceder. Si lo hago, perdería todo lo que soy». Jesús, que lo escuchó suspirar mientras escribía, se inclinó desde la litera superior. «No se deje vencer, maestro. La verdad nunca se compra ni se vende, y si usted resiste, demostrará que la justicia puede ser más fuerte que la corrupción». «¿Pero y si no lo logro?», preguntó Ernesto con voz quebrada. «Entonces habrá demostrado al menos que nunca se traicionó a sí mismo, y eso también es libertad». Ernesto cerró el cuaderno y se recostó con el corazón inquieto. Sabía que estaba frente al umbral de un cambio decisivo. El túnel aún era oscuro, pero por primera vez podía ver una luz al final. El día amaneció con un aire distinto, como si incluso el cielo,
supiera que algo importante estaba por suceder. Ernesto fue llamado temprano a la sala de audiencias improvisada dentro del penal. Sus manos temblaban mientras caminaba por los pasillos, escoltado por 2 guardias. Había esperado tanto este momento que el simple hecho de escuchar lo anunciado le parecía irreal. En la sala lo esperaba Rodrigo, con el rostro firme, aunque cansado por las batallas legales. El joven abogado le apretó el brazo con fuerza y susurró: «Hoy es el día, maestro. Pase lo que pase, ya dejamos la verdad sobre la mesa». El juez repasaba los documentos con gesto serio. Durante horas se leyeron declaraciones, se revisaron inconsistencias y se escucharon argumentos. Ernesto permanecía en silencio, pero cada palabra le golpeaba el corazón. Recordaba las noches de escritura en su cuaderno, las lágrimas de su hija, las amenazas de Rafael. Todo ese sufrimiento estaba condensado en ese instante. Finalmente, el juez levantó la mirada y pronunció las palabras que Ernesto jamás olvidaría. «Este tribunal declara al señor Ernesto Ramírez inocente de los cargos que se le imputaron. Queda en libertad inmediata». El mundo se detuvo. Ernesto sintió que las piernas le flaqueaban, que el aire no le alcanzaba. Rodrigo sonrió y lo abrazó con fuerza. «Lo logramos, maestro, lo logramos». De regreso en la celda, los internos lo miraban con mezcla de sorpresa y respeto. Chucho fue el primero en acercarse. «Don Ernesto, lo sabía. Usted nos demostró que la verdad sí puede ganar». «Gracias, hijo. Nunca habría resistido sin tu amistad», respondió con los ojos brillantes. Jesús, en cambio, se limitó a sonreír con serenidad. «Se lo dije, maestro. La verdad siempre encuentra su camino». «Ahora usted es libre. Libre gracias a tus palabras, Jesús. Nunca las olvidaré». Esa noche fue distinta. Ernesto empacó sus pocas pertenencias: el cuaderno, un lápiz gastado y una manta que le había acompañado en las noches frías. No podía dormir. La emoción era demasiado grande. Imaginaba el rostro de su hija, el abrazo que lo esperaba al otro lado de las rejas. Al amanecer, los guardias lo escoltaron hasta la salida. El portón de hierro se abrió con un chirrido que ya no sonaba a condena, sino a liberación. Y allí estaba Lucía, corriendo hacia él con lágrimas en los ojos. «¡Papá!», gritó, lanzándose a sus brazos. El viejo maestro la estrechó con todas sus fuerzas, como si quisiera recuperar en un solo abrazo los meses que habían estado separados. «Estoy aquí, hija, estoy aquí, y nunca más me quitarán de tu lado». El llanto de ambos conmovió incluso a algunos custodios. Rodrigo los observaba a lo lejos, satisfecho de haber cumplido su promesa. Pero en medio de esa felicidad, Ernesto notó algo extraño. Miró hacia atrás, hacia los muros que dejaba atrás, y buscó con la mirada a Jesús. No lo vio en el patio ni entre los internos. Preguntó a Chucho, que se había acercado para despedirlo. «¿Y Jesús? Quiero decirle adiós». Chucho lo miró confundido. «¿Jesús? ¿El del pabellón? No lo he visto en días, don. Nadie sabe dónde está». El corazón de Ernesto dio un vuelco. ¿Cómo era posible? Jesús había estado con él en los momentos más duros, y ahora, justo al salir, parecía desvanecerse como una sombra. Lucía lo tomó del brazo, apremiándolo. «Papá, vámonos a casa, no mire atrás». Con el rostro aún lleno de preguntas, Ernesto dio el primer paso fuera del penal. El sol lo envolvió con un calor diferente, un calor de libertad. Aunque Jesús ya no estaba, sus palabras seguían vivas en su interior. La verdad siempre encuentra su camino. Y así, con lágrimas y sonrisas mezcladas, el viejo maestro recuperó no solo su libertad, sino también la certeza de que la esperanza puede sobrevivir incluso en los lugares más oscuros. El regreso a casa fue un viaje cargado de emociones. Ernesto se dejó abrazar por su hija Lucía, que lo miraba con una mezcla de orgullo y ternura. El pueblo, que antes lo había señalado con desconfianza, ahora lo observaba con respeto, aunque en silencio, como si les costara aceptar que habían dudado de un hombre que siempre había sido ejemplo de rectitud. En los días siguientes, Ernesto intentó recuperar la rutina. Caminar por la plaza,
sentarse en la banca frente a la iglesia, saborear un café caliente al amanecer. Pero algo dentro de él había cambiado para siempre. El tiempo en prisión lo había marcado con cicatrices invisibles, cicatrices que lo hacían mirar el mundo con otros ojos. Una tarde, sentado en la mesa con su hija, confesó: «Lucía, no puedo simplemente volver a mi vida de antes. Lo que viví allá adentro me abrió los ojos. Hay demasiados inocentes que no tienen quien los defienda. Papá, lo importante es que ya estás conmigo. No quiero que vuelvas a sufrir. No lo haré, hija, pero si me quedo callado, sentiré que traiciono a quienes conocí en ese lugar». Lucía lo miró con lágrimas contenidas, entendiendo que su padre no estaba dispuesto a guardar silencio. Los días pasaron y Ernesto comenzó a visitar organizaciones locales que apoyaban a presos injustamente acusados. Llevaba consigo su cuaderno, lleno de anotaciones y reflexiones de aquellos meses de encierro. Cada página era un testimonio vivo de la resistencia, un recordatorio de que la verdad podía sobrevivir incluso en la oscuridad más profunda. En una reunión comunitaria, tomó la palabra frente a un pequeño grupo de jóvenes. «Me encarcelaron sin pruebas. Me trataron como culpable cuando era inocente. Pero lo que más me marcó no fue mi dolor, sino el de los hombres que llevan años esperando justicia. No quiero que sus voces se pierdan. Quiero que todos sepan que la verdad no puede enterrarse para siempre». Los jóvenes lo escuchaban con atención, inspirados por su firmeza. Algunos se acercaron después para ofrecer su ayuda en iniciativas de apoyo legal. Por las noches, cuando la casa se sumía en silencio, Ernesto abría su cuaderno y volvía a leer las palabras que había escrito tras cada prueba. A veces sonreía al recordar las conversaciones con Chucho, a veces lloraba al pensar en Jesús Morales, aquel hombre que había aparecido en su celda como un faro de serenidad y que desapareció sin dejar rastro. «¿Quién fuiste realmente, Jesús?», murmuraba en soledad. «No sé si te volveré a ver, pero tus palabras me acompañarán siempre». En su corazón sabía que ese encuentro había sido el punto de quiebre, el momento que le devolvió la fuerza para no rendirse, y aunque no tenía respuestas, llevaba consigo la certeza de que Jesús había cumplido una misión esencial en su vida. Un día, mientras caminaba con Lucía por la plaza, ella le dijo con una sonrisa: «Papá, la gente vuelve a saludarte con respeto. Es como si el pueblo hubiera recordado quién eres en realidad. No me importa lo que digan, hija. Lo único que me importa es no olvidar lo que aprendí. La libertad verdadera no está en salir de una celda, sino en mantener viva la dignidad». Esa frase quedó grabada en la memoria de su hija, que lo abrazó con fuerza. Ernesto levantó la vista hacia el cielo oaxaqueño, limpio y azul, y suspiró con alivio. Había recuperado la libertad, pero también había encontrado un propósito mayor: ser la voz de quienes permanecían tras los muros, olvidados por un sistema injusto. Y así, con el corazón renovado, prometió que jamás dejaría que el silencio borrara a los que aún esperaban. Amigos, esta historia nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda puede encenderse una luz que lo cambia todo. Si quieres seguir conociendo relatos de lucha, dignidad y esperanza, suscríbete al canal para no perderte ninguno. Y ahora te invito a dar el siguiente paso. Haz clic en el video que aparece en pantalla y sigue descubriendo historias que tocan el alma y nos inspiran a nunca rendirnos.